Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les grabo este video como un poco con la idea de hacer un cierre de lo que es el tema de aparato psíquico, teniendo en cuenta que hemos estado, digamos, leyendo sobre la primera y la segunda teoría freudiana. Y después vamos a ver un poco cuáles son como las capacidades cognitivas del aparato psíquico, ¿sí? Hoy vamos a hacer un repaso y vamos a trabajar un poco con algunas secuencias didácticas que ya vinimos viendo hasta llegar a lo que hicimos o lo que hicimos en la última secuencia didáctica respecto de la segunda tópica, ¿sí? Yo voy a ir abriendo algunos documentos, voy a salir de foco y voy a ir abriendo algunos documentos como para que ustedes se ubiquen en qué secuencia didáctica vamos a estar trabajando. Y después vamos a ver un ratito un PowerPoint con algunas imágenes cortitas que preparé como para hacer una comparación entre la primera y lo que fue la segunda tópica freudiana, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, ¿sí?, con la secuencia didáctica número 5, que la secuencia didáctica número 5, si ustedes se acuerdan, es la secuencia en la que aprendimos sobre los modelos de caja negra y los modelos de caja transparente. Fíjense en que acá está el contenido que figura, digamos, en el, en el programa de la materia y nosotros estamos viendo como el eje 1. Hoy le vamos a dar como un cierre a este eje, ¿sí? Un poco como para pasar a todo lo que es conducta y capacidades, digamos, del aparato psíquico ya en la dimensión cognitiva. Entonces, si ustedes recuerdan, hubo un gran conflicto para definir lo que era el aparato psíquico y eso se debía a que el aparato psíquico es algo intangible, digamos, es de alguna manera algo que no podemos observar y eso pone a la psicología, digamos, en una gran posición de desventaja respecto de otras ciencias, ¿sí? Hubo como mucha pelea y mucha puja entre diferentes sectores teóricos y básicamente lo que habíamos visto acá en la unidad número 5 es que dos grandes teorías se contraposicionaron en ese momento. Por un lado, las teorías que defendían un modelo de caja transparente y por otro lado, las teorías que defendían un modelo de caja negra. Básicamente lo que decían aquellos que defendían los modelos de caja negra era que debido a que el aparato psíquico no podía, digamos, observarse, no debería ser estudiado y que deberían haberse estudiado en su lugar los estímulos que el sujeto recibe y las respuestas conductuales que surgen como respuesta a ese estímulo, pero sin contemplar lo que acontecía, digamos, en el interior del aparato psíquico. Mientras que los modelos de caja transparente decían no. Incluso a pesar de que el aparato psíquico sea inobservable, es inferible lo que sucede, digamos, adentro del aparato psíquico. Entonces debemos estudiar todo el proceso, debemos estudiar los estímulos que le ingresan al aparato psíquico, la constitución y las funciones del aparato psíquico y finalmente las respuestas conductuales que surgen de ese aparato psíquico. Hubo mucha puja y hoy, en la actualidad, si bien todavía existen posicionamientos teóricos de caja negra, los que prevalecen en la psicología hoy por hoy son los modelos de caja transparente. Es decir, que son modelos que se interesan por estudiar todo el proceso de desarrollo de la conducta, que incluye el ingreso de los estímulos que recibe el sujeto, la organización y el funcionamiento del aparato psíquico y la emisión de respuestas conductuales hasta el desarrollo de la estructura de la identidad de un individuo, ¿sí? Esto lo vimos en la unidad número 5. Ahí estaba este que está acá, es el esquema del modelo de caja negra, donde hay un estímulo, está la caja negra y está sola la respuesta. Y este es el esquema de caja transparente, donde hay un estímulo, se intenta observar lo que sucede acá en la caja transparente y también se estudia la respuesta, ¿sí? Y después habíamos comenzado a ver lo que era una representación. Y era muy importante conocer el concepto de representación
para después poder entender el concepto de aparato psíquico. Y fíjense en que ahí yo les resalté el concepto de representación, que dice así: una representación consiste en poder tener, retener y evocar a la mente imágenes de cosas, experiencias pasadas, datos concretos o conceptos abstractos en aquellas situaciones en las que los mismos se encuentran ausentes. Significa que la representación o la capacidad de representación consiste en tomar segmentos de la realidad y representarlos en el aparato psíquico a nivel interno para que yo los pueda utilizar, que yo los pueda evocar cuando esos objetos no estén cerca mío, ¿sí? ¿Cómo se crea una representación? Una representación se crea básicamente a partir de las experiencias que cada sujeto vive en relación a conceptos, en relación a objetos, en relación a personas, en relación a situaciones sociales, ¿sí? Y habíamos hablado también de que las representaciones pueden variar de una cultura a otra. Por ejemplo, puede ser muy diferente la representación de árbol que se tiene en la cultura argentina de la que se tiene en Egipto, que es un lugar desértico, ¿sí? También habíamos dicho que las representaciones pueden variar según el nivel de conocimiento, de aprendizaje o según como la edad de la persona. Fíjense en que no es lo mismo lo que yo voy a pensar, por ejemplo, sobre las relaciones de pareja cuando tengo 15, que lo que pienso cuando tengo 18, que lo que pienso cuando tengo 30, ¿sí? Como que mi perspectiva va cambiando en la medida en que yo voy desarrollando experiencia y voy adquiriendo conocimientos, ¿sí? Y entonces, después de explicar, digamos, lo que era una representación, llegamos a lo que era el concepto de aparato psíquico, ¿sí? Y acá yo les resalté la definición, dijimos que el aparato psíquico es un sistema integrado de instancias psíquicas en el que circulan diversos afectos y representaciones que en su desarrollo y complejización dan lugar a la estructura de la conducta y el comportamiento humano, ¿sí? ¿Por qué en primer lugar habíamos dicho que el aparato psíquico es un sistema integrado de instancias psíquicas? Porque habíamos dicho de que el sistema psíquico está compuesto por diversas instancias. En la unidad número 6, de hecho, vemos cuáles son las instancias del aparato psíquico en la primera tópica y hablamos de que esas instancias son el preconsciente, la conciencia y el inconsciente, ¿sí? ¿Y por qué dice que en esas instancias circulan diversos afectos y representaciones? Porque también, un poquito más arriba en este mismo texto, habíamos dicho que cada representación va enlazada o ligada a un afecto que puede ser positivo o negativo. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener como representación la idea de la primera vez que alguien me dio un beso, por ejemplo. Y esa representación de primer beso va a estar unida a un afecto, que puede ser positivo o negativo. Será positivo si esa experiencia fue placentera, fue con una persona que a mí me gustaba, si me sentí cómoda durante la relación. En cambio, tendrá un afecto, digamos, negativo si por algún motivo yo me sentí incómoda, me sentí forzada quizás a participar de esa situación, o si el acontecimiento no fue, digamos, como yo me lo imaginaba en mi fantasía previa, ¿sí? Entonces, siempre en el sistema del aparato psíquico están estas instancias y en esas instancias psíquicas circulan estas representaciones que a veces son positivas y a veces son negativas, con estos afectos que también pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Y dice que estas representaciones es como que se ligan entre sí, se van uniendo y esa unión permite que se desarrollen y se complejicen para dar lugar a una conducta, para que el sujeto, digamos, termine actuando de alguna manera, termine realizando un movimiento, termine realizando una acción, termine participando de una situación de manera activa, y a eso es a lo que vamos a contemplar como conducta y comportamiento humano, ¿sí? Entonces vamos a cerrar la unidad número 5 y vamos a pasar un poco a este PowerPoint. Eh, bueno, ustedes ya saben que si bien la psicología tiene muchísimas teorías o perspectivas desde las cuales puede verse y puede aprenderse,
La teoría más famosa sobre la constitución del aparato psíquico es la teoría freudiana, es la teoría psicoanalítica. Y la verdad es que hoy por hoy no existe como una teoría o una representación del aparato psíquico más completa, más compleja que la enunciada por Freud. Realmente es como que a pesar de todas las dificultades que tuvo en su inicio el desarrollo de esta teoría, en la actualidad es como que es la teoría a la que todas las ramas de la psicología adhieren. De alguna manera hay un consenso en relación a que el aparato psíquico está compuesto por una conciencia, un preconsciente y un inconsciente. Y lo que sí puede variar es que en relación a los conceptos de yo, super yo y ello, en diferentes teorías pueden llamarlos de diferentes maneras o pueden conceptualizarlo desde diferentes perspectivas, pero también todas reconocen, digamos, la existencia de esas instancias, ¿no? Ahí yo les puse, por ejemplo, ustedes pueden observar algunas fotos de Freud desde que era joven hasta que, bueno, era bastante más adulto. Freud fue bastante longevo, murió de casi 90 y pico de años, eh, y tuvo una vida como muy, muy interesante, más allá de las teorías que haya desarrollado. Él era judío y como todo judío que nació cerca de 1900, fue perseguido por los nazis, perdió muchos familiares en lo que son campos de concentración. Él nació en lo que hoy se conocería como la República Checa y después de la invasión nazi se trasladó y terminó viviendo en Austria durante mucho tiempo. Eh, Después pasó muchos veranos en Suiza, pasaba muchos veranos de alguna manera en Alemania también, después que ya habían pasado todas las guerras, pero porque en Alemania había como una gran revolución científica y era como muy necesario a veces que los europeos que eran científicos estén ahí, no porque le gustara estar. Y después también era un aficionado de Francia, trabajó mucho tiempo en Francia, estudió en Francia y, y bueno, se casó, tuvo varios hijos. La más conocida de sus hijos es Anna Freud, que también fue psicoanalista, igual que su padre, pero a diferencia de su padre, ella se dedicó a trabajar sobre lo que era el psicoanálisis infantil. Ella lo que demostró fue que la teoría de su padre podía aplicarse al aparato psíquico infantil de la misma manera y con la misma validación que si fuera como para un adulto. Y eso es como muy importante, digamos, porque fue algo épico. Freud siempre trabajó con adultos y si bien trabajó con niños, fue muy poco lo que él desarrolló en teoría eh, de los niños en comparación con lo que es la neurosis adulta, digamos. Pero bueno, de todas formas, la infancia siempre está implicada, digamos, en todos los escritos de Freud, porque él remite a que todos los traumas o que todas las circunstancias dolorosas que uno puede atravesar sobre la adultez en realidad representan como un revivir de instancias pasadas de la infancia, ¿no? Eh, bueno, así a modo de chisme, digamos, siempre se decía que Freud era amante de su cuñada y de hecho hay muchos hoteles de París muy antiguos que lograron identificar en sus registros que efectivamente él iba a Francia a pasar temporadas con su cuñada, digamos, que era su amante, ¿no? Eso se corroboró, digamos, después a lo largo de la historia. Eh, fue, Viajó muchísimo, le gustaba disertar, era bastante cholulo, le gustaba ser famoso. Vino a la Argentina en 2 oportunidades en aquel tiempo también a disertar. De hecho, acá en Argentina tenemos viviendo a un bisnieto de Freud, que también es psicólogo, también es psicoanalista, escribe libros y se dedica mucho a todo lo que es el psicoanálisis de adolescentes. Es bastante famoso después si lo quieren googlear, ¿sí? Pero bueno, tuvo una vida súper rica Freud. Una de las cosas también que a mí me gusta contar siempre, como para que se dimensione el impacto de su teoría,
él, cuando comienza a desarrollar el psicoanálisis, funda la Asociación Internacional de Psicoanálisis, y cuando él propone toda la teoría del complejo de Edipo y del desarrollo sexual infantil, esas teorías son tomadas como perversas para esa época. Eran tomadas como un estrago en el que Freud estaba diciendo como básicamente algo muy disparatado, ¿no? Y, y lo expulsan a él de la asociación que él mismo había fundado. Muchos años después, la asociación lo quiere volver a integrar. Cuando se dieron cuenta que esto que decía Freud era real, cuando se dieron cuenta que la teoría de Freud seguía desarrollándose y de manera muy vasta, quisieron volver a integrarlo, digamos, en la Asociación Internacional de Psicoanálisis, y obviamente él ya se rehusó y no quiso participar, ¿no? No quiso volver a ese lugar del cual había sido expulsado. Entonces repasemos. El aparato psíquico es un sistema integrado de instancias psíquicas en el que circulan diversos afectos y representaciones que en su desarrollo y complejización da lugar a la estructuración de la conducta y el comportamiento humano. ¿Sí? ¿Qué pasa en el aparato psíquico? Bueno, pasa que existen representaciones, es decir, existe la capacidad del ser humano de poder retener, tener y evocar en la mente imágenes de cosas, experiencias pasadas, datos concretos o conceptos abstractos en aquellas situaciones en las que los mismos se encuentran ausentes. Y vamos a llegar acá, que estos dos esquemas o estas dos representaciones son sobre la teoría del aparato psíquico, ¿sí? Es como una comparación entre la primera teoría y la segunda teoría freudiana sobre el aparato psíquico. La primera teoría, si ustedes lo recuerdan, se llama teoría tópica. ¿Por qué? Porque topos viene de lugares, significa lugares. Por ejemplo, la topografía es el estudio, ¿no?, del suelo y de la ubicación. Entonces Freud en un primer momento, él quiso, así como uno piensa el aparato digestivo y dice, bueno, el aparato digestivo comienza con la boca que está integrada por los dientes, la lengua, la faringe, después pasa, digamos, a la laringe y después pasa al estómago y ahí interviene el páncreas y el hígado y después pasa al intestino delgado y finalmente al grueso. Cuando uno habla de esa manera del aparato digestivo, es como que uno tiene lugares, ¿no? La boca, lo que está más arriba, el estómago, todos tenemos, digamos, una representación psíquica de dónde está el estómago de nosotros, por más que nos veamos. Por eso ustedes dicen, me duele la panza y se tocan la panza, digamos, ¿no? Bueno, de la misma manera, Freud quiso hacer como una representación del aparato psíquico. Y lo hizo con este esquema que ustedes ven acá, con el fondo blanco, que es el esquema del peine, ¿sí? Tiene ese nombre. ¿Y cómo decía básicamente Freud que está constituido el aparato psíquico? Y él decía, tenemos en primer lugar acá un polo que es el polo de la percepción. Por este polo ingresan todas las sensaciones, las percepciones, que se constituyen ¿en qué? En representaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a una fiesta o voy a una reunión, bueno, cuando yo llego voy a ver seguramente a la gente, voy a observar el lugar, voy a ver cómo está dispuestas las mesas, las sillas, qué personas hay, voy a escuchar qué música está sonando, me voy a dar cuenta si me hace frío o me hace calor en ese lugar. Bueno, todas esas son sensaciones y percepciones que después se van a estructurar y me van a constituir a mí la representación, ¿no es cierto?, de esa reunión. Entonces, toda esa representación ingresa por este primer polo que vemos representado por esta flechita de acá, que sería el polo de la percepción, ¿sí? Cuando ingresa al polo de la percepción, por eso está acá la P, se van a ir formando huellas némicas, ¿sí? Es decir, huellas némicas son diferentes representaciones, ¿no?,
que de alguna manera yo voy complejizando o enlazando entre sí para generar ciertas experiencias en mi memoria, ¿sí? Esas huellas némicas, esas representaciones, se guardan en la memoria, ya sea a corto o a largo plazo, ¿sí? Y se guardan ¿por qué? Porque yo no puedo estar todo el tiempo en mi aparato psíquico acordándome de todas las cosas que tengo que hacer o de todas las cosas que me pasaron o digamos o de no sé de todo lo que estoy haciendo en ese momento. Ustedes imagínense que ustedes mientras están viviendo, ustedes están desarrollando miles de procesos internos, o sea, ustedes están digiriendo y nadie está diciendo, ay, bueno, ahora voy a hacer que lo que comí pase del intestino delgado al intestino grueso. No, son cosas como que ya se dan adentro del cuerpo. O nadie dice, por ejemplo, bueno, ahora tengo que inhalar, ahora tengo que exhalar, ahora tengo que inhalar, ahora tengo que exhalar, sino que de alguna manera es como que lo tenemos incorporado y es algo que lo hacemos. Bueno, hay muchas cosas que hacemos de manera simultánea, no circula la sangre, ingresamos oxígeno, no sé, comemos y estamos digiriendo, está funcionando, digamos, nuestro sistema muscular, estamos contrayendo músculos, estamos haciendo un montón de cosas. Bueno, todo eso no puede ser consciente al mismo tiempo, porque si no, no podríamos de alguna manera discernir lo que está pasando, ¿sí? Entonces hay un montón de procesos que se guardan como huellas némicas y se automatizan y los tenemos como incorporados ya a nuestra vida diaria de manera como inmediata. Ahora, algunas de esas huellas o algunas de esas huellas némicas o de esas representaciones van al inconsciente, es decir, que se van a encontrar acá, ven en esta barra que ustedes ven que está cerrado, es decir, que acá hay algo que no lo deja salir. ¿Y por qué hay representaciones que van al inconsciente? Y bueno, son representaciones que son intolerables para la conciencia, entonces es mejor que el aparato psíquico las guarde en el inconsciente. ¿Y por qué serían intolerables para la conciencia? Y bueno, porque generan mucha angustia, porque son violentas, porque elevan altamente los niveles de ansiedad, porque generan tristezas profundas, porque están vinculados con traumas existenciales, porque están vinculados con traumas de índole primaria que se vivieron en la infancia, porque están ligadas a catástrofes que acontecieron en nuestra vida o están ligadas, por ejemplo, también a situaciones de duelo, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que están en el inconsciente porque son intolerables para la conciencia, porque pensarlas o tenerlas presente resultaría de alguna manera muy complejo de contenerse y generaría a la vez como un gran impacto emocional y afectivo en el ser humano, ¿sí? Entonces se guardan en el inconsciente. Si esa huella anémica atraviesa todas las represiones y no necesita estar en el inconsciente, lo más probable es que se quede acá en este espacio, ¿sí? Que, como ustedes ven acá, es el preconsciente. En el preconsciente se van a alojar todas las representaciones que pueden ser fácilmente evocadas, que pueden ser fácilmente, digamos, traídas a la conciencia para hablarse o para pensarse. Son cosas que yo recuerdo fácilmente, son cosas que de alguna manera, si alguien me las pregunta, yo las puedo evocar rápidamente, ¿sí? Pueden ser fechas, cosas que yo hago rutinariamente, información, sucesos, memorias de acontecimientos que me hayan sido importantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en ustedes que cuando ustedes van a una situación de examen, lo que le dicen al examinador o al profesor que les está tomando el examen es justamente lo que quedó en el preconsciente de ustedes. Es lo que es fácil de evocar cuando el docente
se los pregunta, ¿sí? Para que algo llegue al preconsciente y no se quede acá atrás como huellas némicas nada más, es necesario que sea como comprendido. Si hay una información que el profesor dijo durante clases y yo no la entendí porque no sé cuál es el sentido de lo que me quiso decir o no tengo conocimientos previos para validar o asociar eso que él me dijo, lo más probable es que se quede en esta parte de atrás del peine, digamos, de Freud, de este esquema del peine, que es donde simplemente están las huellas némicas. Me voy a acordar que lo dijo, pero no sé qué lo dijo, qué es lo que dijo, no entiendo el significado de eso. En cambio, lo que está acá en el preconsciente es de alguna manera lo que sí se comprendió, lo que se articuló, lo que uno puede, digamos, razonar y explicar al otro si es que me lo pregunta. Si alguien me pone este estímulo y toca algo que estaba acá en el preconsciente, lo más probable es que pueda pasar al polo motor, que es esta flechita que está como para abajo. Y en el polo motor, ¿qué hay? Y bueno, en el polo motor está la conducta, está la respuesta que yo doy a ese estímulo. Teniendo en cuenta, por ejemplo, esta situación del examen, por ejemplo, el estímulo sería la pregunta que yo escucho del profesor, ¿no? Bueno, si tengo el conocimiento, por ejemplo, acá se encontrarían todas las cosas que yo estudié la noche anterior o el día anterior o los 10 minutos antes, por ejemplo, ¿no? Si justo lo que me preguntó el profesor está acá, lo más probable es que yo le diga que no sé, que no lo entiendo, que no puedo contárselo porque no me lo acuerdo. En cambio, si algo entendí y eso se alojó acá en el preconsciente, es como que de alguna manera fácilmente lo voy a poder evocar y voy a poder darle una respuesta a mi profesor. Y esa va a ser mi respuesta motora, hablar para dar esa respuesta, ¿sí? Ahora, si justo en el colegio me están hablando de algo que a mí me duele, que está vinculado como con una experiencia pasada mía, no sé, por ejemplo, por darles un ejemplo para que entiendan. Supongamos que yo estoy dando una clase de educación sexual y alguno de ustedes tuvo una enfermedad de transmisión sexual y es muy probable, digamos, que eso se vaya quizás al inconsciente y es como que no lo escuchen o no lo quieran, digamos, escuchar o esa información no se grabe y no pueda pasar a su conciencia porque puede ser que esté ligada o asociada a una situación traumática, a una situación fea de la vida de ustedes, digamos, ¿sí? Entonces, llega al preconsciente aquello que se comprende, que es fácilmente interpretable, que fue simbolizado ya por el aparato psíquico, y toda esa información del preconsciente fácilmente puede salir a la conciencia si se reciben los estímulos correctos, ¿sí? En la segunda teoría de Freud ya no vemos como una teoría tópica, sino que Freud habla de que se trata de una teoría dinámica. Entonces dice, bueno, no solamente hay lugares en el aparato psíquico, sino que también hay funciones, ¿no? Hay funciones dinámicas que hacen al proceso de cómo se desarrolla el aparato psíquico. Tienen que tener en cuenta ustedes que la segunda teoría no, digamos, no anula a la primera teoría tópica, sino que viene a complejizarla. Recuerden que la primera teoría tópica surgió en 1913 y la segunda teoría, que es la teoría dinámica de Freud, surge más o menos cercana al 1922-1923, o sea que hubo 10 años entre una teoría y otra. A Freud le llevó 10 años elaborar una segunda teoría. Entonces, ¿qué es lo que dijo Freud? ¿Cómo es que hace? Él comenzó a preguntarse cómo es que hace el aparato psíquico para formarse, porque en algún momento se tiene que formar el inconsciente, el preconsciente, la conciencia. ¿Cómo hace eso para llegar a constituirse? Y bueno, él brinda una respuesta en esta teoría dinámica hablando de 3 instancias psíquicas que son el ello, el yo y el superyo, ¿sí? En el ello, como ustedes habrán leído, digamos, en la última teoría, en la última secuencia didáctica que mandamos, el ello está constituido
por la parte más primitiva del aparato psíquico. Es aquella parte del aparato psíquico con la que nosotros contamos al momento en el que nacemos. Cuando nosotros nacemos no tenemos un aparato psíquico totalmente constituido y acabado, sino que somos puro ello, según Freud. Y el ello tiene las características de ser bastante impulsivo, de buscar la demanda y la satisfacción de sus deseos de manera lo más pronta posible, de manera inmediata. Tiene también, o está muy vinculado a las funciones instintivas, vegetales o más primitivas del ser humano, digamos, en donde hay todavía mucha desestructuración de la conducta humana. Hay todavía mucha, de alguna manera, falta de recursos para estructurar eso que estoy recibiendo del exterior como estímulos. Cuando el niño nace, comienza a tener como experiencias primarias, ¿no? La primera vez que su madre le da la teta, la primera vez que observa personas, la primera vez que observa un árbol o que siente tal textura, o cuando comienza a comer la primera vez que siente tal sabor. Es decir, nosotros nacemos con un ello que va como conociendo todo este mundo que está a la vuelta y que comienza a aprender de ese mundo. En la medida que el sujeto va atravesando diferentes instancias de aprendizajes, primero en la familia, que es el primer contexto social, y después en la escuela o las instituciones, que también son espacios sociales, ahí va a comenzar a constituirse el superyo. Y el superyo constituye como una serie de normas, como una serie de estructura mental en donde se aloja toda la organización psíquica, moral y ética, y de alguna manera es la conciencia moral que nos dice o nos permite evaluar si lo que hacemos está bien o está mal. Si aquello que alguna persona nos dice tiene valor o no tiene valor. El superyo siempre de alguna manera lo que busca es regular justamente al ello, es ponerle un freno a tanta impulsividad, a tanto instinto, y busca organizarlo para que el sujeto pueda adaptarse a esa sociedad. Entonces, en esa puja entre el yo y el superyo es que surge el yo. En esa puja entre el ello y el superyo va de alguna manera aflojando el yo, que es lo auténtico de la persona, que podríamos decir que está constituido por sus características principales, por aquello más genuino. Es el resultado del hombre aprendiendo a controlar sus instintos, aprendiendo a controlar sus impulsos. El yo es la parte que nosotros mostramos hacia el exterior, por eso está representado como en esta punta del iceberg, y es la parte que nosotros podríamos denominar como o asociar a los conceptos de conducta, personalidad, identidad, ¿sí? De la manera en la que nosotros nos mostramos al otro, ese es nuestro yo. Pero no significa que el superyo y el ello hayan dejado de existir. Estas tres instancias conviven todo el tiempo. Hay algunas veces, por ejemplo, que el ello aflora y quedan mucho más expuestos. Por ejemplo, aquellas situaciones en las que me enojo mucho, en aquellas situaciones en donde las emociones negativas nos invaden, en las situaciones de duelo. Y también hay, por ejemplo, sustancias químicas que hacen que el ello aflore y que el superyo un poco se diluya. Yo tenía una profesora en la facultad que siempre decía que el superyo se diluye en alcohol o en drogas. Y esto es real, porque de alguna manera lo que hacen las drogas o los estupefacientes o el alcohol es barrer esa barrera moral o esa categoría moral que todos tenemos y producen cierta desinhibición. Y en esa desinhibición es donde aparece el ello, esta parte más impulsiva, esta parte de alguna manera un poco más introspectiva de nuestra personalidad, que muestra nuestros impulsos más primitivos.
Entonces, si yo voy a una fiesta y tomo, es muy probable que si me excedo en ese tomar, aparezca mi ello y después yo me encuentre arrepentida de haber hecho cosas que por ahí no quería hacer, pero que hice porque estaba como impulsada por esa parte de mi aparato psíquico tan primitiva que no responde a normas o a un orden moral preestablecido, ¿no? Entonces, siempre estas tres instancias van a estar apareciendo. Es muy probable que haya personas que tengan mucho ello si es que no han atravesado procesos exitosos de estructuración moral, es decir, si no fueron o no, durante su crecimiento, durante su infancia, no les fueron como poniendo normas y límites adecuados, digamos, a, a lo que son las reglas sociales. Entonces esa persona se conduce más con un ello constantemente. Por otro lado, hay personas que viven con un super yo gigante, digamos, del tamaño de una casa, porque han recibido tantas normas, tantas leyes, tanta estructura y han recibido tantos discursos respecto de así sí, así no, de esta manera, por acá, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, que por ahí el super yo los inhibe de hacer muchas cosas que quisieran hacer o que desean hacer, pero que no las hacen porque siempre creen que van a quedar como ridículos, que va a ser mal interpretado socialmente. Es como que son personalidades en las que de alguna manera las normas o los valores morales están ya exacerbados y no permiten mostrar toda la personalidad real de uno, ¿no? Lo ideal sería que uno mantenga como un equilibrio entre estas instancias, que estas tres instancias fluyan, ¿no? O circulen como si fueran una rueda. Entonces yo en algún momento puedo ser un poquito más impulsivo, pero en otro momento y en algunas situaciones sé contenerme y responder a órdenes morales, y en otros momentos sé divertirme y mostrarme a mí mismo como la persona que soy, ¿no? Entonces, de esta manera va apareciendo la conducta del ser humano, que es el próximo tema al que vamos a entrar a ver. Cómo de este aparato psíquico surge la conducta. Fíjense que también acá en el esquema del iceberg se pone o se coloca al inconsciente y al consciente. Y se pone que el ello, es decir, toda esta parte impulsiva, intempestiva, está más vinculada a lo inconsciente. El super yo tiene como una parte inconsciente y una parte consciente. La inconsciente sería la parte vinculada a las normas y reglas que me instalaron en mi infancia primaria, digamos. Mientras que en la parte consciente del super yo estarían las normas sociales con las que yo todos los días tengo que trabajar para funcionar, digamos, en el espacio en el que me encuentro. Y finalmente el yo siempre es como la parte más consciente porque es la parte que yo muestro o es la parte del aparato psíquico a partir de la cual yo interactúo con el exterior. ¿Sí? Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda, que les haya permitido realizar un resumen de lo que venimos trabajando y que de esta manera podamos, digamos, comenzar a trabajar sobre el próximo tema que vamos a ver, que es la estructuración de la conducta. Cualquier consulta que ustedes tengan, recuerden que pueden preguntarme. Ahora que tenemos el grupo de WhatsApp y que todos ustedes tienen mi teléfono, yo prefiero, eso quería hablar con ustedes, que si tienen algunas consultas me las manden por privado a mi WhatsApp y no las hagan a través del Classroom. ¿Por qué? Porque yo, o sea, mi Classroom revienta todos los días de preguntas, digamos. Tengo 170 alumnos en el profesorado de inglés, 120 alumnos, digamos, en el profesorado de primaria, 40 alumnos más en el profesorado de lengua, en Aguas Blancas tengo 80 alumnos más, ustedes son 30, o sea, es como mucha gente que manda mensajes y sobre todo en esta época a full los mensajes porque son mesas de exámenes finales para los chicos del terciario, que es el lugar donde yo más trabajo. Entonces, si me mandan mensajes por Classroom, lo más probable es que yo no los vea y no les responda porque me llegan todos los días fácil
100, 120 mensajes de Classroom y bueno, llega un momento que no puedo responder a todo. En cambio, si ustedes me lo preguntan por WhatsApp, es mucho más probable que yo les responda y que pueda ver su pedido. ¿Les parece? Recuerden también que a partir de la semana que viene vamos a trabajar los chicos que tienen o que quieren sumarse al proyecto de orientación vocacional y de esa manera vamos trabajando. Bueno, los quiero mucho, espero que se estén cuidando, quiero que sigan trabajando como promo, que se vinculen entre ustedes y que no se olviden de hablar, de llamarse. Acuérdense de esos compañeros con los que por ahí quizás no hablan todos los días, pero que están en su curso y quizás están necesitando que ustedes les manden un mensaje o les pregunten cómo están, sean solidarios en esta etapa de pandemia donde no se pueden ver todos los días, pero sí pueden, digamos, seguir en contacto a través de los medios virtuales. Les mando un beso y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego, chicos.